Ser minero. Claro que sí, nuestro espacio dedicado cada lunes a la cultura minera con Roberto Fernández. Hola Roberto, buenas. Hola, buenos días. Y con invitado. Pues sí, con invitado, porque mira, el museo celebra todos los años un seminario en los meses de marzo y abril, que lleva por título Así funciona la mina, y lo hacemos con un objetivo, claro, que es dar a conocer al público general los aspectos de la minería, ¿no? Del trabajo minero, pues cómo funcionan las instalaciones, cómo funciona la maquinaria, métodos de trabajo. Y este año contamos con 2 sesiones, como te decía antes, en marzo y en abril. La primera dedicada al laboreo de minas y la segunda a los explosivos en la mina. Y para esta primera, que va a tener lugar este próximo jueves a las 5 de la tarde, pues nos acompaña en esa sesión. Va a ser impartida por el ingeniero de minas José Camino. Bueno, José es un ingeniero de minas de larga trayectoria porque ha estado en empresas muy importantes como ya de Sabero, Antojitas de Rañuelas, la MSP, y además ha sido durante muchísimos años profesor en la Escuela de Minas de León. Así que le hemos pedido que, además de estar el jueves con nosotros y hablarnos del laboreo de minas, pues hoy nos dé unas pequeñas pinceladas, ¿no?, de lo que va a hablar el próximo jueves. Porque de esto tiene que saber un rato. José Camino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Aquí estoy bien. Bueno, ¿de qué manera pretendes aproximarte a este asunto? ¿Cuáles son las claves fundamentales que quieres trasladar al público que quieres hacer el jueves? Bueno, pues de acuerdo con la sugerencia que me había hecho el director Roberto, pues planteamos pues que hablar un poco sobre los distintos métodos de explotación de minas de carbón, en primer lugar, porque podríamos hablar de muchas otras cosas, pero en este caso nos centraremos en las de carbón. Sí es cierto que estamos hablando un poco del pasado, claramente del pasado, porque el carbón en España, pues prácticamente ya no se está explotando. Esa es la realidad. En otros países sí. Uh-huh. Y es un poco hablar de la historia, de cómo funcionaron estas minas, estos métodos de explotación, y que, la gente conozca un poco eso, la trayectoria, un poco la historia. Roberto. Porque, José, ¿desde cuándo podemos hablar de que existe lo que, llamabais, ¿no?, el laboreo de minas? De una manera más profesional, digamos, ¿no? ¿Desde cuándo se aborda este tema de explotación minera de una forma más profesional? Sí, pues a ver, yo la palabra laboreo de minas, debo decir que la vi, yo creo, también cuando ya había empezado a estudiar la ingeniería de minas en Oviedo. Y es un término muy específico en el sentido de dedicado a lo que son labores mineras, y que en aquel momento, y hasta los años casi 80, pues se refería siempre a labores mineras subterráneas, porque la explotación, las técnicas de explotación a cielo abierto, pues empezaron, en los años 70, 80 quizá, y entonces el término laboreo pues se refiere a labores mineras, en vez de decir, obras mineras, otras cosas como se suele decir en el exterior, en obras públicas y demás. Pues nosotros siempre se ha referido el término labores mineras, y de ahí la palabra laboreo. Y laboreo de minas, pues los tratados antiguos así figura en los libros más clásicos, y era una de las asignaturas que teníamos. Actualmente se cambió ligeramente, y ahora pues en vez de laboreo de minas se está llamando, por ejemplo, técnicas de explotación o técnicas de explotación mineras, pero representa lo mismo. Uh-huh. ¿Y cuáles son los principales sistemas así, de una manera muy muy concreta de los sistemas de laboreo minero? Bueno, pues efectivamente hay que decir que es muy complejo, porque yo siempre digo, yo y más personas, que cada mina es distinta. Prácticamente no se puede hablar de que haya 2 minas iguales. Los yacimientos son distintos en sus características, pues tanto la profundidad, la potencia o espesor de las capas de carbón, las rocas encajantes, los hastiales que llamamos los mineros, que tengan o no pues presencia de agua, presencia de gases, en fin, todo eso cambia y todo eso condiciona los métodos a aplicar, el laboreo que apliquemos, ¿no? Entonces, cada mina requiere estudiar sus particularidades, sus peculiaridades, y definir o adaptar un método de explotación o un método de laboreo a la explotación de esa mina o de esa capa, porque no quiere decir que en una mina se aplique un único método. Yo cuando empecé en Ulleras de Sabero, pues estaban en actividad, en producción, 4 métodos de explotación distintos. Y de eso es lo que quiero hablar un poco también el próximo jueves.
O sea que dependiendo de la mina, y tú has estado en varias y grandes, te has encontrado con diferentes métodos de explotación. ¿Hay alguno que aquí en León que fuera el más común igual, que tuviera algo que destacara pues por los demás? Común. Mira, en las capas, en las minas que tenían capas, digamos, de potencia baja o baja media, es decir, hasta 2 metros, era muy común utilizar un método que se denominaba testeros o series. Era el más habitual. Si bien, a medida que avanzaron los años y la tecnología, en estas mismas capas empezaron a aplicarse ya mecanizaciones, porque el de testeros era muy manual, picar martillo de mano, postear madera a mano, etcétera. Sin embargo, con esas tecnologías que se fueron desarrollando, pues ya se empezó a mecanizar tanto el arranque, utilizando máquinas tipo rozadoras, tipo cepillos, y el posteo, sostenimiento, que pasó también a utilizarse a veces mampostas hidráulicas, mampostas metálicas hidráulicas, e incluso pues lo que llamamos pilas o escudos, que son pues un sostenimiento ya muy mecanizado y bueno, muy de mucho impacto, en el sentido de que requiere inversiones importantes, también aporta mucha seguridad y requiere también que la capa sea regular, es decir, que tenga una continuidad, un campo de actividad, pues que no sea para 2 días, evidentemente, porque si no, no compensa. Ahora acabas de mencionar una palabra importante, ¿no?, que es seguridad. ¿Qué importancia tenían los diferentes métodos de explotación en la seguridad de los mineros? Supongo que los habría igual, y evolucionando el tiempo, más seguros y menos seguros, ¿verdad? Bueno, la seguridad, vamos a ver, yo creo que como técnico puedo decirlo en mi nombre propio y creo que en nombre de casi todos los técnicos, ingenieros y demás, que la seguridad para nosotros es lo más importante. O sea, yo creo que si hay alguien que dé prioridad a la producción sin tener en cuenta la seguridad, pues está haciéndolo, vamos, muy incorrectamente, ¿no? O sea, la seguridad es lo primero. De hecho, en Sabero, en algunas de las últimas campañas, poníamos como lema eso, ante todo, la seguridad. Esto quiere decir que esa seguridad pues depende también, evidentemente, del método de explotación que se utilice y todo el conjunto de mecanización, de sistemas y, por supuesto, el propio control de esa seguridad por parte del equipo que tiene que haber en cada mina, un equipo dedicado a la seguridad. Todos los que dirigimos, desde el vigilante, el facultativo, el ingeniero técnico, el ingeniero, tenemos que vigilar esa seguridad, y luego a veces hay un departamento específico con unos técnicos que se dedican a eso, como es también el delegado minero de seguridad, que representa a los trabajadores y su función es esa. Y este fin, José, que nos decías antes, ¿no?, que es evidente de la minería del carbón, también está trayendo la desaparición de estas técnicas, ¿no?, y de los oficios asociados a ella, ¿no? Es otra de las cosas que perdemos, ¿no?, el saber cómo se hace el laboreo de minas, ¿verdad? Ya prácticamente está desaparecido en la minería de carbón, claro. Sí, efectivamente, claro, al desaparecer las minas de carbón, pues desaparecen ciertos trabajos, ciertas tareas y categorías incluso que se referían pues a ese tipo de trabajos concretos y específicos de la minería del carbón, como es el picador. El término o la categoría de picador, pues yo creo que ahora no hay otras minerías que la utilicen y prácticamente desaparece. Sin embargo, pues hay otras, porque en las demás minas que sí continúan en actividad de minerales industriales, de minería metálica y demás, pues hay otros trabajos como es la perforación y por tanto los barrenistas o operadores de maquinaria como los yumbos de perforación, los artilleros, los hondistas. Esas otras categorías sí permanecen y continúan, ¿no? A lista. Pero hay algunas específicas que sí, que se desaparecen o se han perdido por ser específicas. Claro, porque una cosa puede ser la minería del carbón y otra la minería, ¿no? En un sentido más amplio, y si no, no hay más que echar un vistazo a la actualidad, la que está montando el amigo Trump, ¿no?, con el tema de la explotación de las tierras raras. O sea que hay otras minerías que tienen un campo de futuro pues claramente asegurado. Nos quedamos sin tiempo, pero José Camino, ha sido un placer hablar contigo y sobre todo escucharte. Un fuerte abrazo y que disfrutéis mucho el jueves en el museo. Bueno, pues muchas gracias. Para mí también ha sido un placer pues hablar con vosotros y comentar un poco esto para tratar de divulgar pues estas cosas que a veces algunas se van perdiendo y otras son desconocidas. Ha sido muy amable. Un fuerte abrazo, Roberto. Hasta la próxima. Un abrazo. Llegamos a la 1. Gracias.